Vamos a poner las fechas de vamos a llamar un trabajito práctico integrador. Yo no sé si ustedes saben cómo se toman las evaluaciones en informática. ¿Están al tanto? No. ¿No? ¿Vos participaste, Belén, de alguna evaluación? ¿Vos te presentaste al principio de año en el examen de competencias? No, no. No, vos, Walkiria, tampoco. Bueno, es muy sencillo. Vieron que ustedes tienen las distintas actividades cargadas en el Classroom. Hay una que está invisible, que es el trabajo práctico integrador. Este trabajito práctico que ustedes tienen que resolver. Ese trabajito práctico se va a abrir el día que nos pongamos de acuerdo en esta reunión para que ustedes lo puedan resolver en vivo en el Classroom. Y va a tener un horario de cierre programado también. Normalmente es 1 hora de trabajo más 1 hora por las cuestiones de conectividad que subo, que bajo, que grabo. Normalmente son 2 horas. Yo para que estemos todos relajados y tranquilos, como no lo corrijo en el momento, le voy a dar 3 horas para resolver ese trabajito práctico. Es un trabajito práctico que integra todos los núcleos temáticos hasta gráfico, pero en un ejercicio sencillo y corto eh, para que ustedes lo puedan resolver en ese tiempo y en esa forma. ¿Hasta ahora me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Hoy es lunes 1 de junio. El próximo lunes 8 de junio va a vencer la actividad 4. La actividad 5 y 6 la vamos a hacer vencer el 15 de junio, ambas porque es el mismo tema. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes ya tienen algún parcial, algún trabajito práctico que ya les hayan dado la fecha? Para no superponer el mismo día, porque ustedes van a estar sentados, concentrados frente a la computadora 2 horas y no van a poder hacer otra cosa que no sea eso. No, ¿Tienen fecha profe. de algo? O sea, los lunes no cursamos otra materia más que Ah, informática. bueno, perfecto, pero así que en esa semana, en alguna semana ya tienen algún parcial programado, algo que tengan mucho que estudiar, como para no superponer, pregunto. No, ya tuvimos y... Bien, No, no, por ahora no. por ahora no tenemos Creo que nada. tenemos microbiología, pero la verdad es que no me acuerdo la fecha que nos dieron. Si querés consultar, te espero. Si no, ya ponemos una fecha Sí, para profe, fines si de quiere junio. ponga y listo, no hay problema. Bueno, bárbaro. Entonces, si están de acuerdo, a ver, Nicolás, fíjate tu agenda vos también. Yo ya les digo la fecha probable. Bueno, la fecha probable entonces sería el lunes 29 de junio. Perfecto. Tanto si esté yo, porque no consiguieron reemplazante, o si ya consiguieron reemplazante, bueno, corregirá ese profesor o profesora. Esto se sube, como ustedes suben cualquier archivo, y después, en el transcurso de 2 o 3 días, se corrige, así como hicimos en los exámenes de competencias. Se comunica la nota y si hay algún detalle, este, después se va solucionando. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que no se pueda subir el examen resuelto al Classroom. Que por alguna razón no se pueda subir. Bueno, se graba el archivo y se trata de mandar por WhatsApp o por mail, pero siempre es mejor en el Classroom porque ya nos queda a todos el registro. Hasta ahora no han tenido ningún problema ustedes para subir las actividades. No, no.
No, ninguno. Bien, perfecto. Bueno, si están de acuerdo, entonces ya le comunicamos a los compañeros que el lunes 29 del 6 ponemos la fecha de examen parcial, trabajo práctico integrador, como quisieran llamarle entonces. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, ni bien tenga el reemplazante, entonces el lunes que corresponda a que den la clase, yo me voy a quedar también en el MET, presentándoselos y bueno, invitándolo a colaborar en el Classroom y si no me echa, me quedaré ahí para revisar, aunque sea un tiempito, las actividades, ¿eh? ¿Les parece? Bien. Sí, Listo. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces les muestro un poquito de qué se trata la actividad 5 y, y bueno, ya sabemos que de acá en adelante, todos los lunes que nos encontremos van a ser para las consultas de los propios prácticos. Puede ser por WhatsApp, podemos conectar en vivo, si tienen muchas dudas, no hay problema. Voy a girar entonces mi pantalla, ya si ustedes se quieren desconectar, lo pueden, el video lo pueden hacer, excepto que tengan alguna pregunta, no sé. Sí, profe, yo tengo una consulta. Los trabajos Sí, por favor. anteriores, el 2 y el 3, todavía no los Sí, corrigió, ¿no es cierto? los, los tengo abiertos acá, pero sin terminar. Ah, Sí, bueno, solamente, no hay problema. solamente corregí uno, pero no lo devolví, sí. Todo lo que, todo lo que demos nosotros, lo devuelvo yo, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Bueno, Y el reemplazante lo vamos a hacer entrar a este mismo, a nuestro Classroom, así ya más o menos se ubica de cómo trabajamos. Bien, mi intención era que fuera Ivana Trepat, que es la profesora que da en el B, pero bueno, no sé cómo está en el escalafón, porque ella incluso usa mis prácticas para dar sus clases, así que era ideal, pero bueno, vamos a ver si ella puede tomar las horas, no sé, veremos. Bien, bueno, entonces voy a presentar mi pantalla y los guío un poquito en la resolución del trabajo práctico 5. Recuerden, Walkiria, ¿vos me escuchás? Recuerden sí, que, sí. perfecto, recuerden que para el 4 es para utilizar la función sí. Tienen un ejercicio en el trabajo práctico 4, ahora se los voy a mostrar, que es un ejercicio bastante desafiante. Bueno, acá tengo el 5. Les voy a mostrar el 4 para que vean ustedes que es bastante desafiante el último punto. A ver dónde tengo los prácticos aquí. Sí. Fíjense que en la actividad 4 tienen que contestar estas dos preguntitas que se responden con función sí. Y el punto 3, como pueden ver ustedes, que se contesta con una función sí, es desafiante porque la función sí hay que anidarla. ¿Mm? Hay tres posibilidades, por lo tanto se responde con dos funciones sí, una dentro de la otra. Eso es lo que tiene de desafiante este ejercicio, ¿eh? Que es un poco más complejo porque tiene intervalos de estudio, ¿eh? No sé si necesitan que ahonde sobre esto o ya pasó al tema nuevo. Si quiere lo vemos, profe. ¿Miramos esto? Bien. sí, podría ser. Bueno, miramos esto rápidamente, ¿eh? Ustedes acá en el ejercicio 3 de la actividad 4 tienen tres posibilidades. Aplica, fíjense, bueno, acá hay un errorcito, sería, la tasa 3 sería 30%. Vamos a corregir, por favor, si son tan amables, corrijan y después se lo comentamos a los compañeros. Tasa 3, el 30%. Entonces ustedes fíjense que de acuerdo a la cantidad de producción de los totales de cada país, se aplica tres posibles tasas. A ver un segundito que alguien se quiere conectar.
Camila, buenas noches. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos explicando un detalle de la actividad 4 que ya la tenemos que ir preparando para la semana que viene y después nos vamos a abocar a la nueva teoría, que es gráficos estadísticos, para ya resolver la actividad 5, 6 y 7. Se fue. Bueno, seguimos. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Bueno, no sé si ya tomaron nota, por favor, la tasa 3 es el 30% a los totales superiores a 500 millones. Entonces, fíjense que hay una tasa a aquellos países, se le aplica a aquellos países que tienen producciones menores a 200 millones. Una segunda opción del 20% a los países que tienen entre 200 y 500 millones de toneladas de producción, siempre basándonos en el ejercicio 1. Y la tasa 3 del 30% a todos aquellos países cuyos totales superen los 500 millones. Entonces yo me voy a dirigir rápidamente al ejercicio. Vamos a mirar aquí. Recuerdan en el ejercicio 1, donde nosotros sacamos los totales. Bien. Contra estos totales de la columna N, aquí, contra estos 8 totales de esta columna, hay que aplicar la función psi para saber qué tasa se le aplica a cada uno de estos países. Yo lo voy a hacer rápidamente para que ustedes lo puedan visualizar. Sí, vamos a llevarnos entonces con referencia en 3D. Vamos a llevarnos el nombre del país y también los totales. Vamos a insertar una fila aquí para colocar los rótulos, ¿no? Aquí vamos a aplicar la tasa correspondiente con la función psi anidada, que es la que les estoy tratando de explicar. Y acá tenemos en este costadito las 3 posibles tasas de acuerdo a la producción de cada uno de estos países. La tasa 1 entonces es del 10%, la tasa 2 es del 20% y la tasa 3 es del 30%. Bueno, muy bien. ¿Qué tasa le voy a aplicar a cada uno de estos países? Si tengo 3 posibilidades, voy a anidar 2 funciones psi. Recordemos la estructura de la función psi. Lo primero que tenemos, luego de colocar el signo igual y la palabra reservada, luego del paréntesis se comienza con el argumento. El argumento tiene 3 partes: prueba lógica, sí verdadero y sí falso. La prueba lógica va a tener que ver, como ustedes vieron en el enunciado del problema, en la cantidad total de producción. Yo me voy a salir un segundito para hacer acá una ayuda a memoria. Recuerden que aplicábamos el 10% a los que tenían menos de 200 millones de toneladas. Aplicábamos un 20 entre 200 y 500, que creo que no hay ninguno. Y para los mayores de 500 millones de toneladas aplicábamos la tercera tasa sobre, obviamente,
la producción total del país, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, luego de la palabra reservada, la prueba lógica, cuando uno va a anidar una función sí, la prueba lógica tiene que comenzar desde un extremo. Yo voy a comenzar la prueba lógica desde el extremo menor. Recuerden que en la prueba lógica hay 5 posibilidades de comparación. O es menor o igual, o es igual, o es mayor igual. No hay otra opción. Si ustedes empiezan desde el extremo inferior, fíjense que le pueden preguntar a la primer celda, nunca un rango, siempre una celda. Vamos a comenzar por el extremo inferior. Le vamos a preguntar si es menor a 200 millones de toneladas. Recuerden que cuando yo presiono el punto y coma, ahora comienza la segunda partícula en la cual tiene el argumento, que es el valor sí verdadero. En este caso, en el valor sí verdadero, sabemos es muy fácil, le aplicamos a este total que está en B2 la tasa 1, que lo tenemos en F3, lo vamos a anclar, porque luego vamos a tener que copiar, ¿verdad? O sea que el sí verdadero es muy sencillo, es como un sí tradicional. Pero ¿qué pasa en el sí falso? El sí falso, la parte falsa del sí, significa que va a contestar por ahí en todos aquellos casos que sean mayores a 200, mayores o iguales a 200. Pero, ¿qué problema tenemos? Que entre los mayores a 200 millones tenemos 2 posibilidades, la tasa 2 o la tasa 3. ¿Y eso cómo se lo indicamos a la función sí? Muy sencillo, anidando una segunda función sí en el falso. Fíjense que no se escribe el igual, simplemente la función. Se vuelve a abrir el paréntesis porque la función sí tiene una estructura de argumento. Y acá es muy importante para entender la prueba lógica que ustedes entiendan que este sí está dentro del falso del primer sí. O sea, que ya sabemos por defecto que estamos analizando los mayores de 200 millones. Esto no hay que preguntarlo porque al salir por falso de menor a 200 es porque estamos entre los mayores de 200. Si estamos entre los mayores de 200, seguro, porque estamos en el falso del primer sí, lo único que tenemos que hacer es preguntarle a esta celda si es menor a 500 millones. Porque sabiendo que estamos en el mayor de 200 y le preguntamos si es menor de 500, por el verdadero vamos a salir en la tasa 2. Nosotros la tasa 2 la tenemos que aplicar entre los mayores de 200 y los menores de 500, que es en el lugar justo donde estoy posicionada ahora. Al salir por el falso del primer sí, de menor a 200, y por el verdadero del segundo sí, los menores a 500 millones. Estoy en ese pedacito del intervalo donde ya puedo aplicar la tasa número 2, que también la voy a anclar porque luego voy a copiar. Fíjense que ahora, en el falso de este segundo sí, no me queda otra opción que los mayores de 500. Ya salí por el primer falso y ahora estoy saliendo por el segundo falso. ¿Es B2 menor de 500? Si es falso, tengo una sola opción, no tengo que repreguntar más nada. Si no es menor a 500, es mayor a 500 y ahí aplico la tasa 3. Entonces a este valor le aplico la tasa 3, que es el 30%, la cual también tengo que anclar. Esto es el famoso sí anidado, un sí adentro de otro sí. Yo suelo entonces comenzar por el extremo inferior de análisis, anidar la función sí en el falso
Yo siempre sigo esa estructura porque me ordena a mí mentalmente esa estructura para ir descartando los distintos intervalos donde me voy moviendo. Así que bueno, cuando presiono Enter, Estados Unidos ya ven que le aplicó una tasa del 30%, a Brasil le aplicó una tasa del 30%, a la Argentina le aplicó una tasa del 30%. Bueno, como no hay ninguno entre 200 y 500, la tasa 2 no se le aplicó a ninguno y a todos los demás le aplicó una tasa del 10%. Yo voy a hacer una pequeña trampita aquí a China. Le voy a cambiar el valor para que ustedes puedan verificar la aplicación de la tasa 2. Le voy a poner 350, después lo voy a borrar para que ustedes vean cómo perfectamente se le puede aplicar la segunda tasa. Como pueden ver ustedes, aplicó el 20% de ese total. Lo voy a sacar porque el ejercicio no lo prevé, pero fíjense que funciona para todos los casos. Para la tasa 1, para la tasa 2 y para la tasa 3. Esto es lo más complicado que se les puede presentar con una función sí en, mi materia. En la vida real pueden anidar hasta 7 funciones sí, así que, depende de cómo sea la complejidad del problema, ¿no? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. ¿Belén? Ninguna, profe. No, no. Bien. No, no, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, cualquier cosa revisan que esto mañana ya va a estar subido. Bueno, entonces me voy a pasar, si ustedes ya más o menos entendieron esto, voy a pasar a la actividad siguiente. Voy a agrandar un poquito. Y voy a abrir para que esté visible cómo es la estructura. Y de paso le sacamos una fotito si después hace falta. Muy bien. Bueno, pasamos entonces ahora a intentar resolver o a ver los temas de teoría para resolver las siguientes actividades. Los temas de teoría son gráficos estadísticos, que son gráficos que se insertan sobre una tabla de datos. La tabla de datos con la que vamos a trabajar es la tabla que tenemos aquí en los totales de los distintos países. Yo voy a llevar solamente lo necesario a este problema. Para resolver el ítem A voy a traer la producción del año 2012. Para resolver el ítem B del 2010 al 2016. El ítem C, columnas de todos los países de todos los años. Bueno, voy a tener que traer todo entonces. No hay otra opción. Vamos a seleccionar esta tabla. Vamos a copiarla. Y vamos a realizar aquí un pegado especial. Vamos a pegar solamente los valores, porque si no, no van a encontrar las fórmulas y les va a dar error. Podríamos haberlo hecho también con referencia en 3D. Vean ustedes que cuando no se usa referencia en 3D, fíjense aquí, cuando se usa pegado especial se pierden los formatos. Bueno, vamos a estudiar un poquito qué es esto de los gráficos estadísticos. Ustedes saben que los gráficos estadísticos que habrán visto seguramente en publicaciones en la tele, especialmente los gráficos de sectores, son muy aplicables para mostrar los resultados de las votaciones. Los gráficos de sectores son una circunferencia en la cual se va marcando una porción de una torta determinada que es la unidad. Así que cuando se quiere mostrar una parte de un total,
Normalmente se utilizan estos gráficos de torta, circular o 3D, todos sinónimos. Cuando se quiere mostrar un cambio en una línea de tiempo, se pueden utilizar los gráficos de barras, de columnas o de líneas. Cuando se quiere mostrar una relación biunívoca, como una función, por ejemplo, una parábola, una hipérbola, una recta, normalmente se utilizan los gráficos de dispersión, donde se toman los valores X y los valores Y de una manera diferente. Y dentro de estos gráficos básicos, ustedes van a encontrar que hay bastante de diseño, ¿no? Apilado en 3D, en fin, ustedes van a ver que también hay plantillas. Yo no sé qué Excel tienen ustedes para trabajar, pero a partir del Excel 2010, que es el mío, con el Excel 2013 y el 2016, ustedes van a tener muchísimas plantillas para no tener que trabajar tanto con los colores y con el diseño, seguramente. Bueno, entonces, ¿qué hace un gráfico? Un gráfico estadístico lo que hace es mostrar en una forma clara, impactante, pero sin demasiados detalles, el estado de una tabla. Ustedes quieren mostrar un estado, quieren comunicar un estado. Lo pueden hacer con la tabla, sí, pero son números que pueden tener muchos ceros, decimales, pueden ser difíciles de leer. Siempre es más legible y más impactante para el público en general que esto sea en un gráfico estadístico, si lo que uno quiere es mostrar un estado, un resumen. Entonces, por ejemplo, en el punto, para aplicarlo a la actividad 5, en el punto A, ustedes quieren ver un gráfico de sectores, también llamado de tortas, también llamado circular, en 3D, porcentajes de la producción del año 2012. Yo no lo tengo sacado, pero bueno, lo vamos a sacar acá. Los porcentajes del año 2012. Quiere decir la producción de cada país en ese año respecto del total en porcentaje. Ustedes recordarán que lo hicieron para el año 2016, no es muy complicado. Lo podemos calcular con funciones y tomar directamente, y ustedes van a ver que yo también después, sin tenerlo resuelto en esta parte, lo voy a poder, sin necesidad de tener los porcentajes a la vista, voy a poder cambiar estos datos de millones de toneladas, voy a poder visibilizarlo como porcentajes en el propio gráfico. O sea que lo voy a hacer de dos maneras para que ustedes vean que de las dos maneras lo pueden realizar. Muy bien, esto ya lo saben hacer, así que perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que insertar? Tenemos que insertar un gráfico de sectores que tiene alguna característica especial de diseño. Tiene que tener rótulos y porcentajes de la producción del año 2012. Yo puedo tomar. Para esto siempre es interesante recordar que para que aparezcan los rótulos hay que seleccionarlos. Selecciono los rótulos de los países y luego voy a seleccionar, presionando la tecla Control, los datos de los porcentajes excepto el total, porque la suma de todos estos datos me tiene que dar la totalidad, ¿no? Una vez que yo tengo seleccionados los datos con mucho cuidado, voy a ir a la pestaña Insertar y en la pestaña Insertar voy a buscar la opción Gráficos. En este caso, voy a insertar un gráfico circular en 3D. Fíjense que lo primero que hace Excel es enviar este gráfico, así como lo encuentra, sin títulos y sin rótulos.
pone los rótulos como leyendas. Entonces ustedes, fíjense que cuando tienen el gráfico en pantalla, ustedes tienen aquí herramientas para gráficos donde pueden trabajar en la primera pestaña el diseño. En la segunda pestaña, los detalles de la presentación. Y en la tercera pestaña, el formato artístico, digámoslo de alguna manera. Me voy a centrar en la presentación para que ustedes vean que yo puedo, dentro de la presentación, insertar un título del gráfico. En este caso yo lo puse encima, pero de acuerdo a donde ustedes lo necesiten, le voy a poner producción año 2012. Presiono Enter, lo acento acá. Muy bien. Perfecto. Dentro de presentación, fíjense que muestra la leyenda, la vamos a desactivar. No queremos tener en este caso la leyenda al costado. En otros casos es muy útil. A ver si en el extremo externo queda bien. Bien. Y como etiqueta de datos me pedía el ejercicio que yo muestre, en este caso, que muestre los rótulos y los porcentajes. Así que vamos a elegir. Fíjense, estaba la opción valor, no estaba la opción porcentaje. Como yo seleccioné los datos de porcentaje, dejo la opción valor. Pero si yo en vez de seleccionar esa columna donde acabo de construir el porcentaje, seleccionaba la propia columna H del año 2012, no hacía falta hacer el porcentaje porque yo acá en vez de la opción valor podía poner la opción porcentaje y me lo calculaba automáticamente el gráfico estadístico. Con lo cual, ustedes fíjense que seleccionando el H no había necesidad de construir el porcentaje. En este caso, el rótulo de la categoría que teníamos en la leyenda, lo seleccionamos acá como una opción de la etiqueta. Entonces, vamos a dejar por ahora el diseño de los colores como está, pero si ustedes quisieran, después van a ver que en otra construcción ustedes van a tener que elegir los colorcitos, van a tener que elegir un diseño en especial, en fin, ustedes ya van a ir experimentando sobre la propia práctica. Lo más importante entonces, las herramientas de gráfico, la presentación. Normalmente en este ejercicio nosotros lo vamos a dejar en esta propia hoja de análisis, pero normalmente lo hacemos en otras hojas donde colocamos todos los gráficos. Si no hay ninguna duda, vemos cómo se realiza un gráfico de barras y ya el ítem C, que es el gráfico de columnas, se los dejo para que ustedes lo investiguen. Me dicen ustedes si hasta ahora se entiende. Sí, se entiende, profe. Perfecto. Acá los gráficos, perfecto, Nicolás. A ver, discúlpenme un cachito que busco agua, ya estoy.
Bien, les decía que cuando ustedes utilizan sectores, ustedes van a utilizar, los van a utilizar cuando tengan que representar una unidad de estudio. Si ustedes tienen varias unidades de estudio, lo cual en gráficos se llaman serie de datos, van a tener que hacer un gráfico de sectores por cada unidad de estudio. No pueden reflejar en un gráfico de sectores lo del año 2012, lo del año 2015, lo del año 2006. No, porque el gráfico de sectores representa una unidad. En este caso podría ser un año o un país, por ejemplo, ¿no? Un país reflejar todos los años. Pero tiene que reflejar una unidad que en el total estudiado sea el 100%. Aunque esté acotado, ¿no es cierto? Aunque la unidad sea, por ejemplo, Brasil, del 2006 al 2010, bueno, eso es una unidad de estudio. Pero si yo quiero, por ejemplo, de varios países, varios años, yo voy a tener que estudiar varias series de datos a la vez, a la misma vez, comparando no solamente por país, sino también por año. Es como una tabla doble, ¿no? De entrada. Por lo tanto, no me sirven los gráficos de sectores, que es el caso del ítem B, ¿no? Donde yo tengo que comparar todos los países. No, es el caso del ítem C, perdón, donde tengo que comparar todos los países y todos los años. Es imposible poderlo hacer con un gráfico de sectores. En el caso ese, normalmente se utilizan, donde tengo varias series de datos, se utilizan columnas o barras, en las cuales ustedes pueden mostrar y definir en la leyenda, al costado del gráfico, un color por cada elemento que estén estudiando y una línea de tiempo. Se los muestro. Bien, entonces el ítem B no lo realizo porque es un solo gráfico de barra. Bueno, se los muestro con todos los totales. Es muy sencillito, del 2010 al 2016. Selecciono los años. Estos serían los rótulos. Selecciono los totales con la tecla control. Ahí estamos. Inserto un gráfico de barras. No me acuerdo si era en 3D, pero bueno. Ahí. Bien. Fíjense. A ver si alguien se da cuenta del problema que se ha presentado. El gráfico verdadero, ¿cuál es? El de color rojo. ¿Qué es lo azul? ¿Qué es lo que tomó Excel como si fuera un dato en lugar de un rótulo? ¿Qué les parece? Tengo una sola serie de datos, no dos. Tengo solo una. ¿Se dan cuenta? No, yo no. ¿Qué es lo que elegí yo? Miren. Fíjense. ¿Qué elegí yo como para que aparezca como rótulo del eje X de las barras? Estos son los totales, que si yo los hubiera elegido solos y hubiera insertado un gráfico de barra, hubiera salido cuasi perfecto. Pero me estarían faltando los rótulos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Yo tendría que acá forzar, miren, perdón, yo tendría que acá forzar con esta opción seleccionar datos, aquí que me pone una sola serie de datos como es correcto, tendría que forzar aquí donde dice editar, dónde están los rótulos que hay que poner aquí
en el eje X, que aunque está vertical es el eje X porque es donde van los rótulos, el eje Y es donde muestra los totales en millones de toneladas. Fíjense, quiero mover esto ahora y no puedo. Vamos a moverlo un poquito. Lo vamos a mover ahí. Fíjense, voy a tocar el botón, solamente seleccioné los totales. Botón derecho, seleccionar datos. En este sector están los rótulos de la serie. Entonces, los rótulos de la serie habíamos dicho que eran los años, desde el 2010 hasta el 2016. Entonces, si yo los selecciono, aparecen como rótulos del eje X. Para el año 2010, entre 200 y 300 millones. Para el año 2011, para el año 2012, el mínimo. Para el año 2016, más de 300 millones, el máximo. Entonces, si yo hubiera seleccionado solamente los totales, tendría que haber hecho este paso para que aparezcan aquí en editar los rótulos del eje X. No aparecieron cuando yo hice la selección primera. Aparecieron dos series de datos. Eso es un error. ¿Pero qué interpretó Excel? A ver, cuando yo elegí estos años. Excel interpretó que los años, al ser números, eran una segunda serie de datos. No interpretó que eran rótulos del eje. Si yo hubiera elegido países, Excel, al hacer texto, interpreta en forma inteligente que ese texto es rótulo y lo pone. Acá, Excel, al encontrarse con números, ni siquiera lo dudó. Lo tomó como si hubiera sido otra serie de datos y es un grave error. Aquí no hay dos series de datos, hay una sola serie de datos en estudio que es el total mundial. Esa es la única serie de datos que tenemos. Estos números forman parte del eje X, son rótulos, aunque sea numérico. Entonces, en ese caso, que ustedes se iban a encontrar en este ejercicio con barras de dos colores, ahí mismo se tenían que dar cuenta de que esto era un error. Con el botón derecho sobre el marco blanco y seleccionar datos, fíjense que donde dice rango, tiene que estar específicamente lo que a mí me interesa que esté reflejado en este gráfico, y donde dice etiquetas del eje horizontal, que en realidad es el eje de categoría, es el eje X, digamos, ahí en editar tienen que estar todos los rótulos. Si no están, ¿se acuerdan que aparecía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ustedes tienen que editarlos y fíjense que con este casillero los tienen que ir a seleccionar y presionar Enter. Una vez que hacen eso, ya tienen el gráfico de base. En este caso, al ser una sola serie de datos, no la van a necesitar a la leyenda. Y sí, por supuesto, van a necesitar título. Y van a necesitar, si quisieran, etiquetas de datos. Así que este es un gráfico muy sencillo, pero por suerte lo hicimos para ver esa complicación. Y por último, ahora sí, es muy importante la leyenda porque vamos a estudiar todos los países en todos los años de estudio. Lo vamos a hacer en columnas. En columnas 3D apiladas. Todos los países, todos los años. Todos los países, todos los años. Cuando nosotros intentamos, entonces, antes de poner gráfico de columnas apilados, se los voy a mostrar en un gráfico normal para que visualicen, porque después el apilado es un poco más difícil de interpretar. Primero se los coloco en un gráfico normal para que puedan ver ustedes lo importante de la etiqueta, porque ya saben que Estados Unidos es el celeste, que Paraguay es el naranja. En estos casos, a ver si lo puedo.
correr un poquito más abajo. Esto lo van a ver dentro de un minutito apilados. Y en el... Vamos a correrlo. Ahí está. No se me corre. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí está, un poquitito más ahí. Ahí está un poco mejor. Bueno, fíjense que acá nuevamente, para poder tener el rótulo de los sectores, hay que editar, seleccionar los datos. El rótulo de los ejes son los años. Bien, para todas las series de datos, ¿eh? Entonces ustedes tienen un análisis por año, un análisis por color, ¿eh? Sincrónico y diacrónico. Sincrónico porque lo pueden estudiar en el tiempo. Pueden estudiar la evolución de, a ver, Argentina, el verde. Pueden estudiar sincrónicamente la evolución de Argentina, qué pasó en el 2006, en el 2007, en el 2008. Y diacrónicamente porque pueden estudiar todos los países en un año. Y hasta si son bien perspicaces, compararlo quizá con otro, ¿eh? Se puede hacer esta lectura inversa también. Podríamos tener los países como rótulos de los ejes y las barras en los años, las columnas en los años. Pero no es lo que nos pide el ejercicio. A esto le tienen que poner título y si quieren etiqueta de datos, pero no se los recomiendo porque no se va a visualizar nada. Esto se los voy a mostrar ahora en barras apiladas, donde ustedes se van a tener que dar cuenta con un poco más de complejidad ciertas cosas que acá sincrónicamente se ven perfecto, ¿no? El país de más producción queda claro que es Estados Unidos. Y fíjense que hay una brecha muy amplia con el de menor producción, que es este celestito, que es Canadá, ¿no? Bueno, toda esta información que ustedes la ven sincrónica, la van a poder ver en una sola barra y ya interpretarlo es para más audaces, pero lo vamos a hacer. Nos pide el ejercicio que sean barras apiladas, así que lo vamos a hacer en barras apiladas también. Insertamos en columnas, en vez de 3D común, agrupado, vamos a hacer apilado. Y ahí lo tienen. Tienen que cambiarle el rótulo, poner los años, y acá lo tienen sincrónicamente, y en cada pila pueden ver el análisis diacrónico que yo les decía. Un poco más difícil de ver, por lo menos para mí. A lo mejor a ustedes les resulta más sencillo. Bueno, este es el gráfico, digamos, dentro de lo que es el estudio de la materia, este es el gráfico más complicado, ¿no es cierto? Hay un poquito para investigar de diseño, a lo mejor quieren esforzarse un poco en formato, con colores, con esquemas, con rebordes, con letras especiales, bueno, se los dejo a su criterio, fondos, bueno, que sea la presentación que ustedes elijan, esmérense para eso. En el ejercicio 5, el ejercicio 6 y 7 que sea más un ejercicio de entrenamiento. Bueno, entonces acá faltaría solamente el título, acuérdense, en presentación título del gráfico, y aquí no habría necesidad de ponerle etiquetas tampoco, porque va a quedar un poquito sobrescrito. Bueno, no hay mucho más para estudiar. La opción tabla de datos, porque a veces no son estos casos que tienen tantos datos para estudiar, pero la opción tabla de datos a veces puede ser interesante visualizarla también, fíjense, dentro del mismo gráfico. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer perfectamente. Pero fíjense que sean gráficos sencillos, porque si lo ponen en gráficos muy complejos, complejizan la lectura, y justamente lo que el gráfico tiene que ser es de una lectura rápida y entendible.
Bueno, yo por mi parte no tengo más nada que agregar de este tema. No sé si ustedes tienen algo que preguntar. A medida que vayan haciendo los ejercicios, se les van a ir presentando dudas, ¿no es cierto? No, profe, nada. Muy bien, Belén. ¿Walkiria? Sí, se entendió. Yo lo había hecho para un trabajo de campo de primer año, así que Perfecto. me acuerdo más o menos. Muy bien, son detallecitos estos que por ahí experimentando un poquito. Nicolás, Ninguna duda, profe. bueno, perfectamente. Vamos Este video entonces. va a estar disponible Sí, para verlo cualquier cosa o... sí, sí, porque bueno, ahora le toma una horita hasta que se sube a mi Drive y una vez que está en mi Drive yo ya lo puedo subir a mi canal de YouTube y compartirlo. Ah, Camila, me había olvidado, ¿vos me entendiste? No me acordaba que habías entrado, querida. ¿Vos entendiste, Camila? Sí, sí, profe, entendí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces déjenme mirar un segundito el Classroom Profe, y pero esto es veamos. para la explicación de la actividad 5 y la actividad 6 5, la vas... 6, Ah, 5, 6 y 7. Sí, sí, ah, ok, sí. Ya son iguales sirve entonces. para todo. Ah, Son para experimentar un poquito todo, ¿eh? bueno, Referencias, gráficos, ¿eh? Para trabajar un poco en todo. No obstante, el lunes que viene estoy conectada también, ¿eh? Porque se van a presentar algunas dudas. Acá lo que tengo entonces es abierta la actividad, déjenme ver, 4, no le puse fecha de entrega a la actividad 4. Vamos a ponerle fecha de entrega. A la actividad 4 le vamos a poner fecha de entrega el 8 de junio, ¿sí? Y a la actividad 5 y 6, a ambas las voy a abrir dentro de un ratito y le vamos a poner fecha de entrega 15 de junio. Así tienen la semana que viene para preguntarme, bueno, por el WhatsApp también me pueden hacer cualquier pregunta, ¿eh? Y después la actividad 7 ya la dejamos para el 22 de junio, así ya tenemos todo revisado para estar listos para el trabajito práctico, integrador o parcial el 29. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muy no, no. bien, Ninguna, profe. perfecto, chicas. Bueno, chicas, chicos, Nicolás, los despido y cualquier cosita estoy a su disposición. Cuando tenga novedades les comento. Listo, profe, gracias. Felicidades. Nos estamos Muchas gracias, viendo, profe. gracias. No hay por qué.